Bueno, aquí estamos todos reunidos y convocados para escuchar sobre un tema muy importante, qué va a pasar con la campaña FINA. Me presento, mi nombre es María Beatriz Alan, y en nombre de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca les doy a todos una bienvenida muy cordial a esta jornada virtual, que hemos denominado Anticipando la campaña FINA 2021-2022. El desafío de la Bolsa de Cereales en este lanzamiento es que ustedes se nutran a lo largo de toda esta jornada, que durará lo que dura un termo de mate, ¿sí? Y a lo largo de estas 3 charlas vamos a enterarnos de todo lo relevante sobre la campaña FINA. ¿Sí? Para ello van a estar nuestros especialistas hablando de distintos temas. La primera charla, a cargo de Estudios Económicos, está titulada ¿Acompañará el mercado la próxima campaña? Análisis del contexto internacional y nacional. La segunda charla, de la mano del equipo de estimaciones agrícolas, cuya charla se titula La FINA pone primera en la región, márgenes brutos e intención de siembra. Y finalmente, el clima. El clima. Estaremos escuchándolo muy atentamente al licenciado de Benedictis, a Leo, como le decimos en la bolsa, con su disertación Tendencia climática luego de una campaña La Niña. ¿Qué podemos esperar? Bueno, para darnos la bienvenida, también con el mate en mano, escucharemos al señor Gastón Larbiú, secretario de esta Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Gastón, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo mío va a ser muy breve, así me lo han solicitado a las chicas de la bolsa. No voy a decir que esté amenazado, pero bueno, así debe ser para dar tiempo a los expositores. Bueno, inicialmente quiero agradecer en nombre del Consejo Directivo de la institución a todos ustedes que hoy se hacen presente para compartir el debate de nuestros especialistas en esta charla que organizamos todos los años, previo a iniciar la siembra de los cereales de invierno, y que bueno, llamamos Anticipando la campaña FINA. Hoy nos convoca a conocer la actualidad regional, interiorizarnos en las perspectivas que nos depara el ciclo de los cultivos de trigo y cebada, que tan importantes son para nuestra región, abordando temas como márgenes brutos, perspectivas comerciales, las climáticas. Y bueno, es un año más que nos volvemos a encontrar de manera virtual. Esperemos que la próxima podamos hacerla presencial, es el deseo de todos, pero bueno, es la nueva forma que hemos aprendido a utilizar y adoptamos para coincidir y continuar estando, acercándonos a la sociedad en este contexto de pandemia que transitamos y que, bueno, seguramente, como dije, pronto superaremos y cuidándonos entre todos. Bueno, de mi parte no mucho más que desearles que disfruten de esta charla, era dar un poco el puntapié inicial para que Beatriz le dé lugar a todos los expositores. Y bueno, aprovecho, Beatriz, para pasarte el mate y continuar con esta charla. Dale. Acá lo tomo la posta. Muchas gracias, Gastón, por tus palabras. Y bueno, antes de comenzar, unas recomendaciones. Para que la charla fluya bien y todos podamos escuchar y atender lo que nos van a decir los especialistas, les pedimos por favor que permanezcan con sus micrófonos y cámaras apagados. Vamos a mantener el chat habilitado, así pueden canalizar por allí todas sus dudas. Yo voy a ir tomando notas de ellas, las que después vamos al finalizar cada una de las charlas, se las voy a trasladar a los especialistas. Ahora sí, Euge, Caro, las economistas de la bolsa. Ya tengo el primer mate en mano, se los paso a ustedes, les paso la posta. ¿Me explican qué es esto de que el mercado debe acompañar? ¿Qué se tiene que dar? ¿Qué nos espera esta FINA?
Bueno, vamos a ver, Bea, si te podemos contestar esta pregunta, y acá tenemos el mate, y bueno, nuestro desafío, como decías vos, en esta oportunidad, es que en un termito les podamos mostrar el panorama lo más completo posible, así que vamos rápidamente a lo que nos ocupa en este caso, y vamos a arrancar con el trigo. Vamos analizando qué es lo que nos dijo el USDA en esta última campaña, en este último informe, ¿no es cierto, Caro, que estuvimos analizando la semana pasada? ¿Qué es lo que nos dice el USDA? Bueno, a nivel global se espera un nivel productivo más alto, estaríamos nuevamente alcanzando un récord productivo, 789 millones de toneladas, más consumo, más exportaciones y más stock final. Pero si yo se los cuento así, más exportaciones así general, por ahí no nos dice mucho, Caro, ¿no? No, exactamente. Siempre lo interesante es mirar qué va a pasar con los principales jugadores en este mercado, que son en definitiva los que un poco nos van a marcar la cancha y nos van a ir indicando cuál va a ser la evolución del trigo, ¿sí? o su comportamiento a lo largo de esta campaña. Y para eso vamos a analizar las banderitas que vemos en esta pantalla, ¿sí? ¿Qué pasa con Rusia, la Unión Europea, Ucrania y Australia? Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que decir es que tanto para Rusia, la Unión, como para Ucrania, se espera una variación positiva respecto a la campaña anterior, tanto en producción como en exportaciones, ¿no? Y acá es donde hacemos el primer paréntesis de la charla. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar Rusia. Rusia es el país, como ustedes sabrán, el principal país exportador, ¿sí? A nivel mundial, que durante todo el año pasado, debido al COVID, la situación de pandemia, el confinamiento, el gobierno ruso ha decidido aplicar una serie de restricciones a su comercio, cuotas, y actualmente lo que vemos son aranceles flotantes a sus exportaciones. Caro, un segundito, Caro, se está acoplando un poco el audio, entonces nos está haciendo un poquito de eco. Por ahí ir deshabilitando el micrófono de la que no está hablando, ¿sí? Dale. Perdonen. No, por favor, ahí intentamos. Cualquier cosa me volvés a parar. Bueno, como les decía entonces, lo que está viendo el gobierno ruso, o el temor del gobierno ruso, ¿sí? Es que se disparen los precios de los alimentos, que haya mayor inflación. Por eso en este último tiempo se está hablando de un cambio en estas medidas que van a repercutir en el mercado o en el comercio mundial. Por eso hay que prestar atención a lo que va a pasar acá con Rusia, ¿no? Ahora fíjate, Caro, que este panorama es bastante parecido a lo que pasa en Argentina, ¿no? Esta preocupación de los precios locales, a ver cómo van subiendo, ¿no? Parecido el tema. Exactamente, esto en Argentina es un tema que vamos a tener que seguir de cerca y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de toda la campaña. Pero teniendo en cuenta entonces estos aspectos que tenemos que analizar para ver cómo se desarrollará la campaña, desde Argentina no tenemos que dejar de ver qué es lo que va a pasar con Australia. Una Australia que en la campaña anterior tuvo una recuperación de su producción muy importante. Recordemos que Australia venía muy castigada de sequías muy importantes que redujeron drásticamente su producción y con ello su participación en el mercado. Y para esta nueva campaña, lo que está planteando el USDA es nuevamente una retracción en este volumen de producción y también de exportaciones. Esto enciende las alarmas positivamente para la Argentina, y también lo que tenemos que tener en cuenta es el conflicto que Australia está manteniendo con China, que ya a lo largo de la charla vamos a ir viendo los diferentes aspectos que esto involucra. Bien, ahora, Caro, vos me hablaste de, bueno, los 4 principales jugadores, ahora tampoco nos achiquemos tanto y vamos a ver Argentina, a ver qué nos dijo el USDA para la campaña 21-22. Acá lo que vamos a ver es que el USDA en sus primeras estimaciones nos habla de 20,5 millones de toneladas en cuanto a producción, estimaciones locales nos hablan de 19, 20 millones, por ahí vamos a andar. Después, ¿qué más vemos? Aumentaría el consumo, aumentaría las exportaciones, pero volviendo a la producción, aunque no tenemos claro obviamente cuál va a ser el volumen final, lo que sí está claro es que se daría una sustitución de trigo por cebada. ¿Qué pasa? La cebada, el año pasado, si nos situamos en este mismo canal, pero el año anterior, tenía un panorama que realmente era complicado. Una cebada que venía arrastrada con la caída del precio del maíz, recuerdan el petróleo que venía cayendo, la cuestión del COVID, cervecerías cerradas, etc. Ahora, toda esta situación ahora vamos a ir viendo en la charla que ha mejorado, entonces se daría esta sustitución. Vamos a ver, cuando le pase el mate a los chicos de estimaciones, a ver qué está pasando en nuestra región. Bueno, y ya que me nombraste la cebada, tenemos que analizar cuáles son las perspectivas de cara a este nuevo ciclo, ¿no? Para esto vamos a ver qué nos dice el Consejo Internacional de Granos, que en principio estima un recorte de la producción, ¿sí? Que llegaría a las 154 millones de toneladas si lo comparamos respecto a la campaña anterior. Igualmente, este volumen productivo es muy importante.
porque si bien se notará una caída, tenemos que tener en cuenta que el ciclo anterior la producción fue récord, ¿sí? En medio de este contexto de pandemia incluso se logró una producción récord. También lo que fue muy importante es el consumo, que en términos interanuales no tendría gran variación, pero acá lo importante es destacar la firmeza que está teniendo la demanda de la cebada forrajera y también las buenas perspectivas que estamos viendo para todo el complejo cebada malta en general. Como decía Euge, el año pasado el clima o el panorama que se avisoraba para la cebada no era el ideal. Bueno, parece que en esta nueva campaña las cosas han cambiado un poco. Aunque en cuanto a las exportaciones muestran una retracción. Bueno, a ver, Caro, toma tu mate porque viste que Bea nos dio 3. O sea que igual yo tomo un matecito rápido, ¿vieron? Entonces me parece que voy a estar ahí con un superávit de mate. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estudiar a los principales exportadores para ver quiénes son justamente los que marcan la cancha. Otra vez aparece la Unión Europea, aparece Rusia, obviamente, pero en este caso, y a diferencia de lo que vimos recién con el trigo, estos dos países, o grupos en el caso de la Unión, tendrían menor producción y menor exportaciones. Esto según los datos del Consejo, ¿no? Insistimos. Esto obviamente sería un punto a favor para Argentina, pero vamos a ponerle la lupa a Australia, porque Australia, como decía Caro, nos compite ahí mano a mano, ¿no? Estamos a contraestación. En el caso de Australia tendría menos producción, pasaría de 13 millones de toneladas a 10, fíjense qué importante que sería la reducción en este caso, menos superficie sembrada de cebada para Australia, y por ende menos exportaciones. Entonces, a raíz, digamos, o pudiendo aprovechar este conflicto comercial entre China y Australia, China estableciendo estos aranceles realmente prohibitivos para la cebada australiana, Argentina acá tiene una gran posibilidad que ya venimos aprovechando, lo vamos a ver cuando veamos comercialización, pero la ventana todavía sigue abierta. Exactamente, y en este contexto entonces tenemos que ver ahora cuáles son las proyecciones de cara al nuevo ciclo. Y acá lo que nosotras observábamos, que por ahí nos hacía un poco de ruido, es que el SIG estima una retracción de la producción respecto a la campaña anterior, pero sin embargo el volumen final que proyectan es de 4,4 millones de toneladas, que está en línea con lo que plantean las estimaciones locales, que dicen que nuestra producción estará en el orden de las 4,5, 4,6 millones de toneladas. Y acá otra vez, aunque parezcamos repetitivas, el conflicto entre Australia y China es algo muy importante para Argentina, tanto en el desarrollo que tuvo durante el 2020 como el que tendrá actualmente. Incluso algo de esto estuvimos charlando con ustedes en nuestras redes, donde muchos de ustedes coincidían en que justamente este conflicto viene para largo, por lo cual es una de las variables que los productores actualmente están teniendo en cuenta al momento de tomar su decisión y de decidir efectivamente qué hectáreas destinarles a la cebada. Bueno, Caro, ya que nos hablabas de las redes, muchos de ustedes estuvieron charlando con nosotros, interactuando, y otro de los temas fundamentales son los precios, ¿no? Porque en definitiva son, diría, una de las principales variables. Entonces, arranquemos por el trigo. ¿Qué pasa? No podemos analizar el mercado del trigo de manera independiente, como si estuviera dentro de una burbuja, y menos que menos en estas últimas rondas en las que vemos que viene muy, muy atado a lo que pasa con el maíz principalmente, y a su vez el maíz depende de lo que pasa con la soja. Entonces están muy interrelacionados. ¿Qué es lo que les estamos mostrando en pantalla? La evolución de las cotizaciones en Chicago, principal mercado de referencia, de maíz, soja y trigo, desde el 2 de enero del año pasado. Este es un gráfico de base 100, significa que nos fijamos cuánto cotizaban esos cereales el 2 de enero, y nos fijamos si subían o si bajaban. ¿Qué vemos acá? Tendencia positiva, ¿sí? Muy marcada, pero fíjense cómo se desacopla el maíz y la soja, lo que pasa con el trigo. En el caso del maíz realmente es espectacular. Tenemos más del doble, es la subida que ha tenido el maíz en su cotización. La soja también muy cerquita, con una suba del 82%. ¿Y qué pasa con el trigo? Bueno, dijera Guido Casca algo parecido, está bien, pero no tan bien. A ver, subió, sí, subió el 36%, es una suba más que interesante, pero fíjense que tiene una suba menor o menos volatilidad. ¿Por qué? Principalmente porque el grueso del trigo, más o menos un 70%, se destina a lo que es consumo humano. Entonces eso lo convierte en un mercado mucho más inelástico, que se mueve menos ante variaciones de este estilo. Y también el mercado del trigo está más desacoplado de lo que es el mercado energético, ¿no? Lo que pasa con el petróleo, por ejemplo. Pero esta es la primera foto, Caro. Exactamente. En esta gráfica lo que vamos a ver es esta evolución que ha tenido el trigo en el último año, que como bien marcaba Euge, la tendencia fue positiva, con este crecimiento interanual del orden del 36%. Pero acá lo interesante es ver qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en el 2021. Entonces vamos a hacer como un zoom y nos vamos a meter desde enero a la fecha.
Y podemos dividir esta parte del gráfico en 4 tramos, ¿sí? Un primer tramo donde podemos decir que no hay una tendencia clara, ni positiva ni negativa. En esta parte del año, que va hasta mediados de febrero, principios de marzo del 21, vemos que no hay ningún factor positivo o negativo que tenga mayor peso que otro. Entonces repetimos, en esta primera parte del año no hay una tendencia clara. Ahora, a partir de marzo, ¿sí?, entramos en la segunda parte, donde podemos ver una clara tendencia, ahora sí, negativa, que estaba explicada fundamentalmente por las buenas condiciones climáticas que estaba registrando la siembra y el desarrollo del cultivo en los países europeos y del Mar Negro, donde están justamente los principales focos productivos. E incluso el 30 de marzo, ¿sí?, la cotización del trigo en Chicago alcanzó un piso. A partir de allí podemos identificar la tercera parte de este gráfico, donde la tendencia se revierte y observamos una clara tendencia positiva en el valor. Y los principales motivos que sostienen esta variación positiva son, por un lado, los fuertes incrementos que fuimos viendo tanto en la soja como en el maíz principalmente, siendo que el maíz es el principal grano forrajero y toda su tracción sobre el trigo, como bien lo explicaba Euge recién. Por otra parte, el clima siempre aparece como un factor que explica tanto variaciones positivas como negativas, y por otro lado, en este periodo también vimos una fuerte demanda de trigo en los países europeos. Incluso en los primeros días de mayo, el trigo alcanzó un récord, ¿sí?, en su valor de $284 por tonelada. Acá lo que nosotros observamos es la variación en un año, ¿sí? Pero e incluso extendemos esta película hacia atrás, vemos como este es el valor más alto de los últimos años. Ahora, Caro, déjame pararte acá un poquito, porque veo este pico que me decís de 2.84, pero me preocupa un poco cómo sigue la película, ¿no? Acá no sé si estamos cayendo barranca abajo, o qué opinas vos, ¿es un cambio de tendencia o estará corrigiendo nada más el mercado? Yo no me animaría a decir que es un cambio de tendencia. Por ahora lo que estamos viendo en las últimas jornadas, como vos bien lo mencionás, es una retracción importante, ¿sí?, en el precio del trigo, donde fíjate ahí los valores que están marcados, perdió aproximadamente $35 en muy pocas jornadas. Y esto está explicado ahora por la caída en el precio del maíz, que arrastra el trigo otra vez como granos forrajeros, y también a las mejoras en las perspectivas climáticas. Nuevamente, el clima en este caso, que está siendo benévolo en el desarrollo del cultivo en los principales países productores. Bueno, pero igualmente tratemos de no quedarnos con esa última parte negativa, sino, digamos, si vemos la película completa, realmente el trigo viene subiendo, la verdad que sí. Pero fíjate que no es el único, porque acá lo que les traemos en pantalla es la evolución del precio FOB, o precio de exportación de los principales países referentes o de origen de cebada forrajera. Ahí tienen la cotización en Francia, en Australia, en el Mar Negro, Argentina, y fíjense la subida del precio de la cebada forrajera. Es realmente impresionante. Miren la tendencia, lo que tenemos en este gráfico es desde fines de abril del año pasado hasta fines de abril de este año, y realmente la tendencia es muy importante, me animaría a decir que incluso más marcada que en el caso del trigo. ¿Cuál es el principal driver? Creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, que es China. China atraviesa todos los mercados, pero en el caso de la forrajera es más esencial. Como ustedes saben, en el caso de China, sufrió la peste porcina africana, tuvo una pérdida muy importante de su rodeo porcino, y en este intento de recuperarla, obviamente necesita captar todo el grano forrajero que pueda del mundo. Pero ¿qué pasa? Con la suba del precio del maíz, recién lo vimos, con este aumento espectacular de más del doble, China está buscando sustituir el maíz por otros granos forrajeros como cebada forrajera, el trigo, que también se está utilizando mucho en este sentido, y también el sorgo. Bueno, Euge, acá creo que vas a coincidir conmigo en el hecho de, bueno, paremos, tomémonos un mate, porque hasta acá lo que vimos fue un panorama más internacional, cuáles son las proyecciones en esta nueva campaña que está empezando, y la evolución de los precios, pero todo en términos internacionales. Y a nosotras, y seguramente a los que nos están escuchando, lo importante, o lo que les interesa es, bueno, localmente, ¿qué está pasando con los precios? ¿Se está replicando esta tendencia internacional que estamos viendo? Bueno, mira, no tengo mano, pero si tuviera una azucarera, yo te digo que el mate local está muy dulce, Caro. La verdad que está muy bien. Lo que vamos a ver ahora en pantalla, no te asustes, es un poco raro, digo, para la gente va a haber unos agujeros ahí blancos en las cotizaciones, ahora Caro nos va a explicar por qué. Lo que vemos en pantalla es la cotización del precio pizarra, precio cámara, Bahía Blanca, del trigo y de la cebada. El que viene en azul es el trigo, el naranjita es la cebada. Y estos son variaciones interanuales, tenemos desde mayo del año pasado hasta mayo de este año.
¿Qué vemos acá? Punto número 1, tendencia claramente positiva, ¿sí? Fíjense, el trigo subió 16% interanual, pero el caso de la cebada realmente es llamativo. Tiene una suba del 65%. Fíjense que arrancó allá por mayo del año pasado, estaba en 130, cuando el trigo estaba en 190, y fíjense ahora la cebada, a ver, la forrajera, ¿no? Está en 2.15 y el trigo 2.20, entonces hoy por hoy están ahí muy cerquita. Incluso la cebada empezó por abajo, pero alcanzó a superar el valor del trigo. ¿Y en qué momento? Ni más ni menos que en el momento de cosecha. Exactamente, y otra cosa que vos bien mencionabas es que este no es el típico gráfico que nosotros estamos acostumbrados a ver. Generalmente vemos líneas continuas que nos marcan tendencias claras. Y esta rareza, podemos decir, en el gráfico se ve aún más marcada en trigo. ¿Y cuándo? Particularmente a principios desde enero de este año, que como nosotros vemos, a partir de enero directamente podríamos decir que desaparece esta línea azul o estos puntos azules que venimos viendo. Es decir, durante todo este tiempo, hasta ahora, no tuvimos precios locales, precios disponibles en Bahía Blanca de trigo. Y un poco, o gran parte de esto se explica por el accionar que tuvieron los exportadores. Hasta enero podemos decir que el volumen negociado por los exportadores venía siendo activo. Sin embargo, a partir de enero podemos decir que los mismos ya se hicieron los granos necesarios para cumplir con todos sus contratos, con todos sus negocios, y de alguna manera se retiraron del mercado. De ahí que no podemos observar cotizaciones en este periodo. A ver, Caro, te paro acá. ¿Sabés cuándo fue la última cotización de trigo o todavía no tenemos nada? Hasta mediados de enero venía fluida la cotización. Como les decía, de ahí en adelante, recién el 13 de mayo, la semana pasada, volvimos a tener noticias de un valor pizarra de trigo en Bahía Blanca, que como vemos en la tablita rondó los $220 por tonelada, ¿sí? No hemos tenido nuevamente noticias de precios, pero sin embargo estamos escuchando, se comienza a escuchar nuevamente la aparición o una sensación más activa de los exportadores, por lo cual se espera que comience a haber más movimiento en este sentido. No pasó lo mismo con la cebada. La cebada sí la tuvimos de manera continua durante enero del 21 hasta lo que va de la fecha. Pero bueno, esta es una foto, podríamos decir, de cuáles son la situación de los precios actuales en pizarra Bahía Blanca. Pero también es interesante observar qué está pasando de cara a la nueva cosecha, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este enero del 2022 cuando efectivamente se esté levantando el trigo? Y son los típicos gráficos que hablan por sí solos, ¿sí? En esta línea gris lo que podemos observar es la evolución del precio a futuro, el precio a cosecha a enero del 2022 del trigo. Y realmente está en valores muy altos, valores que sorprenden si los comparamos con la campaña anterior y con lo que ha venido pasando campañas anteriores. Actualmente estamos en valores que rondan los $213 por tonelada, mientras que un año atrás, o las estimaciones para un año atrás, rondaban los $165, $170 por tonelada. Pero creo que esto no es exclusivo del trigo. No, te iba a decir eso. La verdad que me parece que en la cebada es más marcada todavía la diferencia. Fíjate que hoy por hoy esto es un precio orientativo de cebada forrajera en Bahía y estamos aproximadamente en 2.12 de enero, 2.15 de febrero, ahí algún corredor probablemente me corregirá, pero estamos más o menos en esos valores. Y fíjense de qué estábamos hablando el año pasado, ¿no? En esta misma fecha, el año pasado estábamos hablando de 130, es decir, la diferencia realmente es muy importante y tampoco podemos decir que el año pasado no se sembró cebada, realmente se sembró, obviamente que hubo una merma en la superficie, pero en 130 también sembramos. Entonces la diferencia es muy importante y como dije hace un rato, sumémosle el plus que podemos sacar si apuntamos a la calidad cervecera. Entonces, la verdad que la cebada viene con un panorama muy bueno. Y algo de todo esto, evidentemente, están viendo los mercados, porque si nosotros analizamos qué está pasando con la comercialización, en este caso del trigo, podemos observar que esta nueva campaña está batiendo récord. Cuando analizamos la campaña 2021, también comenzamos diciendo que los valores de compra eran muy elevados para la fecha, pero la verdad que las compras de la 21-22 batieron cualquier expectativa y cualquier récord. A la fecha ya llevan comprados 3,1 millones de toneladas y más del 70% ya tiene precio hecho. Y también es interesante el dato de las declaraciones, ¿no? Dijimos que compraron 3,1 millones, pero 2,4 millones ¿sí? ya fueron declaradas por los exportadores. Te corto ahí un cachito. Ya te me fuiste directo a la 21-22. Entiendo que está súper dinámica, pero no me dijiste nada de la 2021. ¿Se agotó? ¿Qué pasó? Podemos decir que virtualmente está agotada, ¿sí? Si nosotros acá en pantalla lo que tenemos, cuál es el volumen de compras de esta 2021, ¿sí?
Los exportadores ya compraron 10,3 millones de toneladas, que es más o menos el valor que se estima así, de compras para una campaña normal, y prácticamente ya han declarado la totalidad, 9,7 millones de toneladas, por lo cual podemos decir que estamos en un balance ajustado, esperando lograr el empalme con esta nueva cosecha. Bueno, yo ya me serví unos cuantos mates, espero que no se les esté enfriando, porque vamos a la última plaquita. ¿Cómo viene la comercialización de la cebada forrajera en lo que respecta al sector exportador? Y otra vez, como decías, Caro, recién, ¿no? Hay gráficos que hablan solos. Fíjense, la liñita azul implica o muestra cómo va el sector exportador comprando. Y tiene dos características. Primero, adelantada, una campaña sumamente adelantada. Fíjense que en abril ya tenemos un sector exportador activo, cuando si se fijan las dos campañas anteriores empezaron en la segunda o tercera semana de mayo. Y la segunda característica es lo acelerada. La pendiente realmente es sumamente pronunciada. Estamos hablando de compras solo del sector exportador de prácticamente 690.000 toneladas. Tienen todo declarado, está todo listo para embarcar entre diciembre, enero y febrero. ¿A dónde? Bueno, el mayor porcentaje, obviamente, entre un 70 y un 80%, tiene como destino China. Así que bueno, acá yo ya tengo el último mate, pusimos las cartas arriba de la mesa, tenemos panorama internacional muy bueno, panorama nacional también, viene bien, pero le paso el mate a los chicos de estimaciones agrícolas, a ver qué nos cuentan en la región, ¿cómo viene la mano? Bueno, Eugenia, pasame el mate, acá estamos mateando con Juanjo. Como bien dijiste, vos pusiste las cartas del mercado arriba de la mesa, así que ahora vamos a ver lo que está pasando en nuestra región. Ahí se ve. Bueno, para continuar con el análisis, la presentación se titula La FINA pone primera en la región. Ya hay varios productores que están sembrando en el sudeste y sudeste bonaerense, más que nada por razones de logística. Y como bien dijeron, tenemos el cultivo de cebada como la vedette de esta FINA. Antes de seguir con el análisis, vamos a ver brevemente lo que pasó en la FINA de la campaña pasada. Nos metemos directo en el trigo. Campaña 2021, superficie cosechada 1,68 millones de hectáreas, un aumento del 16%. Esto está dado principalmente por el efecto pandemia, donde bueno, el mundo necesitaba comer más alimentos de primera necesidad, y los productores de nuestra región hicieron de esa necesidad una posibilidad de meter más mercadería en el mercado. Y también vemos un aumento de la superficie cosechada con respecto a la campaña 19-20. Si bien recuerdan, o mal recuerdan mejor dicho, la 19-20 se caracterizó por una sequía muy grande en nuestra región, donde se pudieron observar lotes de trigo pastoreados y abandonados. En lo que respecta al rendimiento, tuvimos muy buenos rendimientos en general en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y vimos los mayores rendimientos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El área costera siempre se destaca por los mejores rindes. Culminó la región con 3.200 kilogramos por hectárea, un aumento del 33%, comparándolo con la castigada campaña 19-20. Y si sumamos este aumento de superficie con el aumento del rendimiento, tenemos una importante producción, 5,32 millones de toneladas, más 54%. Ahora bien, el competidor fue la cebada, donde observamos que se cosecharon 633.000 hectáreas, una disminución del 7% con respecto a la campaña 19-20. Esto está dado por el efecto pandemia. Bueno, como todos saben, se disminuyó el consumo de cerveza, cerraron los bares, cerraron los boliches, y esto vio afectado en la superficie que sembró el productor, destinando varios lotes que iban a cebada al cultivo de trigo. El rendimiento fue muy bueno, un promedio para toda la región de 3.900 kilogramos por hectárea, más 38% con respecto a la castigada campaña 19-20, y genera una producción de 2,45 millones de toneladas, también una muy buena producción. Como para repasar, los productores la campaña pasada vieron las cartas del mercado y optaron por el trigo. Vamos a ver qué pasa en esta campaña.
los rendimientos fueron muy buenos. En la cebada se sacó la medalla de oro con rendimientos de 1000 kilos por arriba del trigo en algunos casos. Bueno, ustedes lo pudieron ver en las recorridas virtuales que hicimos en el AgroTour del año pasado, allá por el mes de noviembre, y tuvimos una muy buena producción, los productores contentos, y más que veníamos de una campaña de sequía. Ahora sí, basta del pasado, nos metemos en lo que es el presente y el futuro. En este bloque vamos a estar viendo los márgenes brutos, tanto del trigo como de la cebada, la relación insumo-producto. Juan nos va a contar qué está pasando con el precio de los fertilizantes. Si bien, como decían nuestras compañeras, la cebada y el trigo aumentan, también lo hacen los fertilizantes, principalmente la urea y el fosfato de amónico. Vamos a ver qué está pensando el productor, cómo el productor nuevamente capta las señales de este mercado y vuelca su producción hacia la cebada. Y por último, vamos a ver cómo estamos parados hoy en cuanto a la humedad del suelo, cómo vienen marcando nuestras estaciones meteorológicas, y bueno, un poco metiéndole presión a Leonardo de Benedictis, que nos va a dar todo el clima de la campaña. Ahora bien, pasamos a los que son los márgenes. Antes de meternos de lleno en el trigo, hay que aclarar que los insumos son sacados de la revista de márgenes agropecuarios, de la edición de mayo. También utilizamos el sistema de siembra directa para las 3 regiones, porque consideramos que es la más sustentable y cuida nuestros suelos. En cuanto a la fertilización, es ajustada en base al rendimiento objetivo que tenemos, así que le decimos a todos los productores que realicen sus muestreos de suelo para, bueno, cuidar este recurso que tenemos abajo nuestro. Luego en los gastos de comercialización tenemos un flete largo para la zona norte de 350 kilómetros, 250 para la zona centro y 150 para la zona sur. Y ahora bien, nos metemos directo en lo que es el margen bruto de trigo. Tenemos rendimientos promedios de las últimas 5 campañas. Para la zona norte, 4.100 kilos, para la zona centro, 3.500 y 2.700 kilos, y para la zona sur, 2.100 kilos. Hay que decir también que la zona centro la dividimos en 2, debido a su... que bueno, abarca casi toda la Pampa y la provincia de Buenos Aires. Tenemos diferentes lotes con diferentes potenciales, así que tenemos una zona centro de alto potencial, más que nada en la costa, y una zona centro de bajo potencial, más que nada en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires y en la Pampa. Bueno, si vemos el ingreso neto, nos da alrededor de $700 por hectárea para la zona norte, y bajando hasta $368 por hectárea en la zona sur. Las labranzas varían entre 80 y 72 dólares por hectárea. Contemplamos pulverizaciones terrestres, fertilización, una siembra directa con fertilización. En cuanto a la semilla y cura semilla, varía entre 52 y 31 dólares. Esto depende de la densidad que usa cada zona. Para los agroquímicos, contemplamos el manejo de herbicidas para el barbecho, una aplicación sobre el cultivo. También tenemos contemplados una aplicación de fungicidas e insecticidas sobre el cultivo. Fertilizantes, como dije, están ajustados a los rendimientos objetivos. Para cada zona tenemos fertilización fosforada y una fertilización nitrogenada en base de urea, que en la zona norte y centro se hace una fertilización dividida durante el desarrollo del cultivo. Los costos de la cosecha, bueno, varían dependiendo del rendimiento, y nos quedan unos costos directos de entre $500 y $320, lo que nos da márgenes positivos en las 4 zonas que relevamos. $200 en caso de la norte, 160 en caso de la centro alto rendimiento, 100 en el caso de la centro bajo rendimiento, y 50 en la sur. Ahora bien, si agregamos el costo del arrendamiento, nos quedan todos los márgenes negativos para las 4 zonas,
Hay que tener en cuenta que en la zona norte y centro esto se podría disminuir, ya que el arrendamiento podría ser compartido con un cultivo de segunda. Para que ustedes realicen la comparación en sus casas, con este manejo calculamos el RIN de indiferencia en campo propio y con campo arrendado. ¿Qué es el RIN de indiferencia? Es el rendimiento mínimo que tengo que sacar cuando entra la máquina al campo para salir positivo y no perder plata. Para la zona norte tenemos de 3.200 y baja hasta 1.800 kilos, 1.850 kilos en la zona sur. Ya si le agregamos el arrendamiento, tenemos unos rindes sin diferencias más difíciles de alcanzar, 4.900 en la zona norte, 4.100 en la zona centro de alto rendimiento, 3.100 en la zona centro de bajo rendimiento, y 2.300 en la zona sur. Si nos acompaña el clima, son posibles de alcanzar, más que nada en la zona centro. Vos, Juan, ¿cómo estás viendo los márgenes brutos para el cultivo de cebada? Bueno, gracias Juli por darme el pase, y para no ser repetitivo, vamos a hacer una comparación por ahí de lo que es el margen de cebada con respecto al de trigo. Lo que principalmente resaltamos es rendimientos. Vamos a ver un diferencial a favor de la cebada, con rendimientos entre 4.600 y 2.500 kilos en función del potencial de cada zona. Otra cosa que resalta, como bien decían las chicas, es el precio que estamos teniendo hoy en día a cosecha para este cultivo. Tomamos un valor de $215 por tonelada, y a un manejo similar esto nos está dando ingresos netos superiores, y esto se refleja directamente en márgenes brutos altamente positivos, tanto en la situación campo propio como levemente positivos en la situación de campo arrendado. Y si miramos lo que es el RIN de indiferencia para lo que es campo propio, vemos que son valores fácilmente alcanzables, 1.750 kilos para lo que es la zona sur y 2.900 kilos para lo que es la zona norte. Si pasamos a la situación de arrendamiento, vamos a ver 4.500 kilos, por ella asusta un poco en la zona norte, 3.800 en la zona centro de alto rendimiento, aunque acá hay que contemplar la idea de que si implantamos un cultivo de segunda, ya sea una soja o un maíz, tendríamos que dividir este costo en función del factor de ocupación de cada cultivo, y ahí el número sería otro. Para la zona centro de bajo potencial estamos hablando de más o menos 3.000 kilos, y en la zona sur 2.150 kilos debido a los bajos costos de arrendamiento. Pasando a lo que es un indicador que se está evaluando mucho, más que nada con el revuelo que hay con el tema de los fertilizantes, vamos a hablar de la relación insumo-producto. Tomando como producto el trigo, con el precio actual que mencionaba Juli, y como insumo, del lado de los fertilizantes nitrogenados tenemos la urea, mientras que de los fosforados tenemos el fosfato diamónico. Si vemos este indicador, que básicamente lo que representa es cuántas unidades de producto necesitamos para adquirir una unidad de ese insumo, bueno, vamos a estar viendo que los valores están levemente por encima del promedio de los últimos 9 años para el cultivo de trigo. Ahora, para no ser redundante, vamos a pasar a la siguiente tabla, donde vamos a ver lo que es precio de trigo, precio de cebada y las variaciones interanuales para los fertilizantes que nombré anteriormente. Urea, un aumento de un 42%, fosfato diamónico del 60%. Si vamos al precio de los cereales, vemos que la cebada acompañó bien esos aumentos, logrando un aumento de un 60% también al pasar de 135 a 215 dólares que tenemos hoy en día, mientras que el trigo quedó más relegado con valores de 170 dólares para la campaña pasada a este mes y 205 dólares actualmente. Esto influye directamente en lo que es la formación de rendimiento de los cultivos, porque estamos hablando de los fertilizantes, el cuidado de los suelos, como dijo Julián, para mantener este recurso. Y si vemos la relación insumo-producto para estos dos cultivos, vamos a ver que aumentó en un porcentaje significativo para lo que es el cultivo de trigo, mientras que en la cebada vemos que inclusive este año la fertilización sería más barata que el año pasado, permitiéndonos buscar potencial en los casos donde realmente tenemos más productividad. Para el caso del fosfato diamónico, prácticamente el índice es similar, así que no cambia la situación
en este caso. ¿No pasa? A ver. No, no pasa la... No, cancela la cruz. Ahí, ¿lo puedes hacer de ahí vos, Juli, que tenés la presentación? Me parece Bueno, en que el caso de la intención de siembra chicos, fina, no se tomó el mate. claramente va a estar repercutiendo todo esto de la relación insumo-producto y los márgenes que venimos viendo y los precios que venían comentando las chicas. Estamos viendo una leve caída en lo que es el cultivo de trigo, apenas un 4%, pero bueno, esto sería una corrección teniendo en cuenta el gran incremento que tuvimos el año pasado sobre este cereal. Y esa área estaría siendo ocupada por el cultivo de cebada, con un gran incremento en lo que es la ocupación, recuperando la superficie que tenía en el año 2018. Si pasamos a lo que es la situación de la humedad del suelo, bueno, acá vamos a hacer algo medio cortito para tratar de no pisarnos con lo que va a decir Leo por ahí después. El año pasado veíamos una situación óptima en los mapas de publicación de la Oficina de Riesgo Agropecuario, prácticamente en toda la zona de influencia de la bolsa y todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un mapa del 16 de mayo que mostraría una situación de sequía en nuestra zona que posiblemente haya sido revertida por las precipitaciones que ocurrieron ayer y seguramente también con las precipitaciones que tenemos para el viernes y sábado, un pronóstico que anda, dependiendo de la zona, entre 40 y 60 milímetros, podría revertirse y eso sería ciertamente una noticia positiva para aquellos productores que han iniciado la siembra en toda la zona, como pueden ser partidos de Puan, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, donde ya nos han dicho que están sembrando trigos de variedades de ciclo largo, e inclusive en algunos casos hay lotes ya con emergencia. Así que serían buenas noticias en ese caso y ciertamente también posibilitaría que aquellos productores que por ahí necesitaban un plus de agua en la superficie para salir a sembrar, bueno, puedan hacerlo en las próximas semanas. Y ya pasando a lo que es el cierre de nuestra parte, vamos a mostrar un breve resumen de lo que fueron las precipitaciones en nuestra área a través de los datos recolectados por la red de estaciones meteorológicas. Vemos un enero muy llovedor con 114 milímetros contra una media de los últimos 5 años de 59 milímetros. En febrero claramente una caída muy importante de las precipitaciones que continuó hasta el mes de marzo, hasta la primera quincena del mes de marzo. A partir de ahí empezamos a registrar lluvias nuevamente, llegando a 67 milímetros este año. Abril compensó un poco esa falta y hoy, mayo, estamos bastante complicados. Apenas tuvimos la primera lluvia el día de ayer con un promedio de 15 milímetros, pero se espera que recuperen estos valores con los pronósticos que tenemos a 10 días, que más o menos hablan de entre 20, 40, 60 milímetros, dependiendo dónde estemos parados. Más o menos la situación no sería mala. Si tenemos en cuenta el acumulado, al mes de mayo para el promedio 16-20 estamos hablando de 321 milímetros, mientras que el acumulado de este año al día de hoy estamos en 311 milímetros. Estamos en una situación relativamente normal. Y teniendo en cuenta también la época del año en la que tenemos días más cortos, días más fríos, los requerimientos hídricos y las pérdidas por evaporación son menores. Así que cualquier precipitación, por más pequeña que sea, ayudaría a que se mantenga en el suelo y por ende vaya directamente a estos cultivos. Ya sin querer quitarles más tiempo, bueno, les agradecemos la presencia, quedamos abiertos a preguntas y bueno, ya después nos va a estar acompañando nuestro meteorólogo Leonardo de Benedictis. Oh, pero excelente los datos, ¿eh? Acá estoy tomando el mate, a ver, muy buenas las charlas, los dos equipos que tiene la Bolsa de Técnicos, tanto de economía como de estimaciones, nos han dejado, pero knockout con toda la data que nos han tirado. La verdad que me están lloviendo preguntas en el WhatsApp y acá en el chat interno, así que bueno, para optimizar y cumplir con los tiempos que habíamos estipulado, voy a leer dos preguntitas.
y después te hago el pase a vos, Leo. Lo primero que voy a pedir, Julián, si me dejás de compartir la pantalla, así después estamos habilitados para que Leo haga la suya. Acá me está preguntando Sergio desde Hacha. Dice que él necesita fijar el precio del arrendamiento de su campo en base a trigo marzo, y él no tiene cotización. ¿Qué hace? ¿Quién contesta? ¿Qué problema? Bueno, eso es un poco lo que marcábamos en ese gráfico tan raro, y nosotros acá en la bolsa también. Durante estas últimas semanas hemos estado recibiendo bastante consultas, por lo mismo. Cuando pasa así, que no tenemos cotización en el mercado, tienen que comunicarse simplemente con la Cámara Arbitral, que ellos son los que van a poder indicarle para el momento que necesitan, para el día que necesitan, un valor de referencia para que puedan elaborar su contrato. Esa es la respuesta, digamos, simple que le podemos dar. Bien, buenísimo, muchísimas gracias, sumamente claro, conciso. Y acá me está llegando Juan de Algarrobo, dice, para la zona sur, ¿no consideran que ese rinde de indiferencia es muy alto? Juan, Julián, ¿quién contesta? Bueno, muy buena pregunta, muy buena aclaración. Sí, el rinde no es fácil alcanzar 1850 kilogramos, y más en la zona de Algarrobo, pero bueno, él tiene que ver que nuestro planteo productivo tiene en cuenta 5 pulverizaciones, 3 de barbecho, una sobre el cultivo contra el control de malezas, después otra ya en cañazón contra fungicida, contra hongos e insectos. Es un planteo muy completo, y para productores que aspiran a un rendimiento de 4.500 kilos, 3.000, depende del clima, ¿no? Hay productores que, bueno, por ahí con una rastra o una aplicación, ya el margen bruto y los costos se reducen drásticamente. Bien. Así que bueno, que él haga las cuentas, y Sí. si quiere le pasamos el detalle de nuestro manejo. Eso es lo que yo le iba a decir. Quedan muchas consultas, después se las voy a estar pasando, chicos, por privado. Lo que sí les digo a todos, no se queden con las dudas, hoy el tiempo es bastante tirano y bastante corto, no vamos a poder contestar todas, pero yo les aconsejo y les pido que se comuniquen con el equipo tanto de estimaciones como el equipo de estudios económicos para saciar sus dudas. Ellos están los 4 a su disposición y van a poder seguir explayándose y contándoles un poco más sobre todas estas dudas que han surgido a lo largo de estos minutos que nos contaron y nos tiraron unos datos. Les digo, chicos, me dejé picando un montón de cuestiones que después las vamos a hablar. Y bueno, para ser justos y ser respetuosos con el horario, ahora llega el momento de escuchar a Leo de Benedicti con su presentación. Él va a cerrar y espero que nos deje buenas noticias. Leo, ¿qué nos espera? Tendencias climáticas luego de una campaña niña. Todo tuyo. Te paso el mate. Bueno, muchas gracias acá también con el mate. Sí, la verdad que el título venía bien por el tema de esta situación de la cual Juanjo hacía referencia, un comienzo de año que fue muy fluctuante. Enero fue muy positivo desde el punto de vista de la lluvia, después febrero caía, después remontábamos un poco y íbamos fluctuando mes a mes, y bueno, y ahora empezamos a salir de ese evento La Niña, que a nosotros, si lo analizamos desde el punto de vista climático, nos va pegando diferente a nuestra zona en particular, toda la parte de la franja oeste de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, parte de San Luis, de Córdoba, si me explico, en el área. Nos va pegando de manera diferente, no es el típico caso, por ejemplo, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, que con el evento El Niño La Niña es mucho más directo, mucho más, tiene una correlación mucho más alta, sino que a nosotros nos va variando, y además tenemos un gran aporte también del comportamiento del Atlántico. Entonces esa variabilidad nosotros la sufrimos mucho más que otros sectores que ya tienen el clima
quizás, por ahí lo digo muy a lo bestia, pero ya no está más cantado. Cuando tenemos una niña, es muy probable que Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos tenga un impacto de un déficit de lluvia muy importante, y cuando hay un evento del Niño, al revés, tenga un exceso en las precipitaciones. Entonces, esa variabilidad que a nosotros nos juega año a año, bueno, también es importante ir evaluándola. Entonces, vamos a ir viendo, así no hacemos tanta introducción, vamos a ir mirando un poco justamente en qué situación estamos con respecto al evento El Niño, la Niña. Para eso vamos a mirar estos grafiquitos que lo que hacen es ejemplificar eso, simplemente tratando de verlo de la manera más visual posible. Siempre recuerden que el evento El Niño, la Niña, lo que hace es mirar la temperatura en el Pacífico. Siempre aclaro esto porque es algo que parece muy lejano. Es así. Del Pacífico. Vamos a pegar. Perdón, Leo, te había silenciado porque Ahí estamos. adaptado se desconectó y puso música. No pasa nada, no pasa nada. Simplemente para ejemplificar, yo siempre digo que el tema del Pacífico Central parece algo como que está muy lejano, como que es algo que no tiene nada que ver, pero es uno de las mayores influencias en cuanto a la circulación de humedad. Entonces es muy importante ver esa situación, porque justamente nos va a aportar o no humedad. Después hay factores regionales como el Atlántico, como Brasil, como Paraguay, incluso el propio norte argentino también es una gran influencia para nosotros. Pero mirando este grafiquito en donde muestra justamente la temperatura de lo que fue la evolución en este último tiempo, acá está bien marcado con las diferentes franjas. Cuando estuvimos en la época de verano, con el evento La Niña, bueno, después fuimos saliendo, ¿sí? La franja azul corresponde a la situación de evento La Niña, la franja blanca corresponde a una situación de evento neutral, y la franja roja, la probabilidad de tener un evento El Niño. Bueno, fíjense que veníamos de una situación de evento La Niña, salimos, estamos ahora bajo condiciones neutrales, y se espera que esto se mantenga así a lo largo de todo el invierno, y después hay una cierta insinuación a que se vuelve a enfriar. ¿Qué quiere decir que se vuelve a enfriar? Que podemos volver hacia una situación de evento La Niña. Este otro gráfico muestra algo similar, es lo mismo, en realidad. Acá tenemos la franja de La Niña, la franja de lo neutral y la franja del evento El Niño. Y fíjense que este es el modelo que mostramos recién, era el australiano. Este es el de Estados Unidos. Y los dos van más o menos por el mismo camino. La diferencia es que este es un poquito más prolongado, por eso lo muestro. El otro cortaba a la altura del mes de octubre, con lo cual no se veía si se puede pasar o no a condición de evento La Niña, pero en la tendencia un poco más a largo plazo está mostrando esa posibilidad de ir nuevamente a otro evento La Niña. Y en términos de probabilidad, simplemente este grafiquito que seguramente ya lo han visto, porque sale en cuanto charla de clima ahí en el tema, vemos que estas son cada una de las barritas muestra la probabilidad de cada uno de los eventos. En azul, la probabilidad de un evento La Niña, en verde, la probabilidad de evento neutral, y en rojo, la probabilidad de un evento El Niño. Fíjense que en el trimestre, mayo, junio, julio, agosto, julio, agosto, septiembre, e incluso agosto, septiembre, octubre, se ve que la barrita más alta, es decir, la más probable, sigue siendo la posibilidad de un evento neutral. Pero cuando pasamos a la primavera o al verano, empieza a aparecer una mayor probabilidad de un evento La Niña. Esto en general para los cultivos de fina no debería afectarnos demasiado el evento La Niña hacia fin de año, pero sí puede, si esto se empieza a afianzar un poquito antes de tiempo. Es decir, si empieza en noviembre, diciembre, ya prácticamente no debería generar un impacto directo sobre los cultivos de invierno. Sí sobre los de verano, pero no sobre los de invierno. Y lo único que podría llegar a afectar es si se adelanta en cuanto al momento de inicio del evento. Bien, dicho esto, vamos a ver los impactos, que es lo que están todos esperando para ver los mapas. Y para esto cortamos el mapa para nuestra región en particular, mirando lluvias, que es el mapa de la izquierda,
días con heladas, que es el mapa del centro, y días de temperaturas elevadas, como también para ir pensando en el tema de estrés térmico, justamente por elevadas temperaturas. El parámetro es 35 grados, tomamos un parámetro alto como para tener una situación ya bien marcada. Y después al final de todo les voy a mostrar justamente lo que hacía referencia Juanjo, que es lo que puede pasar en estos próximos días, bien a corto plazo, con respecto al tema de las lluvias. Bien, si miramos el mes de junio, es un mes totalmente típico, incluso hasta levemente por debajo de lo normal. Acá lo que estamos mostrando es volumen de agua, cantidad de milímetros que pueden llegar a caer en este mapa. No es anomalías, es decir, no es diferencia con los valores normales, no vamos a decir lluvia por abajo, por arriba de lo normal con este mapa, sino que estamos viendo cantidad de milímetros que podrían llegar a caer en promedio en la región. Los colores celestes y azules van, bueno, obviamente en blanco sería 0, hasta los 40 milímetros, a medida que nos aproximamos al verde. El verde sería entre 40 y 70 milímetros, y los amarillos, que vamos a ver algunos mapas, pero más adelante, serían entre 90, 100, 120 milímetros, lo que podría llegar a caer. Simplemente por si tienen alguna pantalla chiquita, algún celular o algo así, están conectados, no van a ver bien las escalas. Y después, en el mapa del medio, viendo la cantidad de días con heladas, son justamente eventos de helada tomando todo, heladas. No solamente la helada meteorológica, es decir, temperatura por debajo de 0, sino también la helada agronómica, es decir, que el parámetro lo estamos usando con temperaturas por debajo de 3 grados. Bueno, también está combinado el tema viento, el tema humedad, obviamente que también participan, y acá el combo genera cantidad de días con potencial riesgo de heladas en la región. Si miramos la cantidad de días con potencial riesgo de helada, está dentro de lo normal. Estamos hablando de una situación totalmente habitual para esta época del año. Estamos hablando del mes de junio. Siempre acá vamos a poner el mes al que estamos haciendo referencia y después los mapas. Son cantidad de días habituales. Estamos hablando entre 8 y 10 casos de heladas y en algunos casos un poquito más, algunos más puntuales, pero entre 10 y 12 eventos con helada. Así que es para tenerlo en cuenta, pero no está alejado del riesgo normal de heladas. En cuanto a días de calor, bueno, en junio no hay mayores inconvenientes. Paso al mes de julio. Y el mes de julio presenta una característica muy parecida, salvo en la parte sur, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de Buenos Aires, que es el único lugar que podemos hablar de lluvias dentro de los promedios. El resto estaría levemente por debajo de lo normal. Fíjense que el volumen acá estamos hablando de entre 30, 40 y hasta 50 milímetros, dependiendo la zona, bien sobre el sudoeste de Buenos Aires, y perdiendo fuerza, perdiendo intensidad o perdiendo volumen hacia el noroeste de Buenos Aires, norte de La Pampa y sur de la provincia de Córdoba. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Si analizamos desde el punto de vista de anomalías, serían levemente por debajo de lo normal en la porción norte y por encima de lo normal, o dentro de lo normal en realidad, sobre el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. También lo que es normal, digamos, es la cantidad de eventos de heladas, que son un poquitito sobre La Pampa, sobre todo están levemente por arriba de los valores medios. Se está hablando de entre 15 y 17 eventos de helada para el mes de julio, que es bastante. Tendríamos que estar entre 13 y 15, pero bueno, insisto, acá también estamos contemplando la helada agronómica, es decir, los días que tenemos temperaturas por debajo de 3 o 4 grados, con lo cual, bueno, ahí es un poco más cercano a los promedios. Después el resto se mantiene dentro del rango normal en cuanto a la cantidad de días con heladas. Y no hay ningún tipo de riesgo de que la temperatura supere los 35 grados, cosa que está bien. Sería muy raro encontrar una situación así en pleno mes de julio. Sigo avanzando. Vamos medio rápido, pero bueno, para tener en cuenta también que el mes de agosto sigue siendo otro mes. El mes de agosto es uno de los meses con el menor volumen de lluvias. Entre julio y agosto ahí se reparten el momento de las menores lluvias, y este mapa coincide cercano a lo normal. Esto de estar transitando durante el periodo del invierno en condiciones de evento neutral, que los primeros gráficos que vimos, hace que las lluvias durante el periodo del invierno, con la característica que tiene, que son más
frontales, es decir, esos típicos sistemas que van barriendo prácticamente todo el centro del país, son un poquito más generalizados, pero de bajo volumen, bueno, va siguiendo con esa línea el tema de la cantidad de agua que puede llegar a caer durante el mes de agosto. En cuanto a cantidad de días con heladas, también está dentro de lo normal. Estamos hablando que La Pampa, oeste de Buenos Aires, estamos hablando entre 8 y 10 eventos con helada. Para la parte sur de Buenos Aires es un poco más significativo, entre 10 y 12 eventos con helada, pero está bien, está dentro de lo que es normal que suceda. Y bueno, con días de calor no tenemos ningún inconveniente. Sigo avanzando, vamos al mes de septiembre. Y acá un mes clave, un mes que para muchos sectores es primavera, ya empezamos a hablar de una situación de aumento de lluvias, empezamos a tener temperaturas más elevadas, pero en nuestra región la primavera en realidad la empezamos a ver en octubre, porque si bien hay un aumento en el caudal de lluvias en septiembre, comúnmente está restringido a la segunda mitad del mes, cuando tenemos el mayor caudal de precipitaciones, ya acercándonos más al mes de octubre. Bueno, esa situación se empieza a ver, se empieza a vislumbrar. Fíjense que ya pasamos en La Pampa y el oeste de Buenos Aires de los colores azules a los colores verdes, con lo cual saltamos de un promedio de 40 milímetros a hablar de unos 60, 70 milímetros. Si lo comparamos con los promedios normales, estamos hablando de una situación medianamente cerca de lo normal, y a medida que nos vamos hacia la parte este, un poco por debajo de lo normal, pero apenas, no hay grandes impactos. Por eso insisto que estemos transitando una situación de evento neutral durante el periodo del invierno, fomenta que tengamos un caudal de lluvias más cercano a los niveles medios, más allá de los aportes que pueda hacer o no el Océano Atlántico. El Océano Atlántico obviamente que es el que más va a estar jugando con estas tendencias, porque durante el invierno no vamos a tener el aporte del Pacífico, como venimos hablando, pero sí podemos llegar a tener el aporte del Atlántico. Y eso es lo que hace y lo que genera que tengamos este aumento en las precipitaciones, fundamentalmente en Buenos Aires y el este de la provincia de La Pampa. Pero también, y esto sí que es para destacar, fíjense que el tema de las heladas sigue siendo muy recurrente, más allá que están más concentradas sobre el centro y más sobre el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, los núcleos más importantes, también sobre el oeste bonaerense y el este de La Pampa tenemos una importante recurrencia de eventos de helada. Estamos hablando que en pleno mes de septiembre podemos llegar a tener alrededor de unos 8 días con eventos de helada, y eso sí que es bastante relevante. Si bien es normal tener heladas en el mes de septiembre, en nuestra zona en particular, de todas maneras, tener alrededor de 8, 9 eventos con heladas, cuando digo evento me refiero a días, en realidad a cantidad de días que pueden llegar a presentar heladas, estamos hablando de un número bastante alto, que hace más referencia a agosto que a septiembre, y ese es el impacto que podemos llegar a sentir con respecto a la situación de volver a tener un evento La Niña. Habíamos dicho que justamente el análisis de esta campaña era mirar las perspectivas saliendo de un evento La Niña, pero también pensando en que la salida de la campaña fina puede llegar a ser otro evento La Niña, y ahí es donde tenemos esta complicación de las condiciones. Por ahora, lo que voy mencionando no está mal, porque venimos con esta recuperación ahora en el mes de mayo, con esto que va a pasar en estos días, que después vamos a mostrar el mapa. Una situación totalmente normal durante el periodo del invierno, y lo único que hasta ahora salta como un poco más importante que el resto es la cantidad de eventos de heladas que podemos tener en septiembre. Insisto, no es anormal tener heladas en septiembre, pero sí el tema de la cantidad de días, bueno, a eso sí hay que estar atentos. Ya si paso a octubre, vamos a empezar a ver un color ya amarillo, algo que no veíamos hasta ahora, pero ya se empieza a ver especialmente en el centro y este de la provincia de Buenos Aires. No tanto sobre el oeste de Buenos Aires y La Pampa, que sigue manteniendo ese rango en color verde, entre 50 y 70 milímetros, con lo cual las lluvias siguen siendo moderadas. Todavía no tenemos un aumento importante de las lluvias. Pero bueno, de todas maneras,
empiezan ya a aparecer este tipo de situaciones en donde el volumen de agua empieza a ser un poquito más importante. Siempre tengan en cuenta que estos mapas lo que están mostrando es un promedio de las precipitaciones y no un valor exacto, pero bueno, nos da una idea del volumen de agua que puede llegar a tener. Y en cuanto a heladas, todavía quedan, obviamente, en la provincia de La Pampa, algún evento aislado. Fíjense que hay un tono grisecito que está marcando alrededor de 1 o 2 días con la presencia de heladas en octubre, que esto también es algo que puede llegar a suceder totalmente normal, y en el oeste de Buenos Aires marcando un poco más, entre 3 y 4 eventos, y a medida que nos vamos hacia la zona más fría de la provincia de Buenos Aires, obviamente va aumentando de manera bastante significativa. Sigo avanzando para no demorarme en el tiempo, vemos a noviembre, y acá es donde salta, digamos, a la vista aquello que estuvimos hablando en toda la introducción, es decir, la posibilidad, ese potencial riesgo de ir a un evento La Niña hacia final de la campaña, bueno, en realidad hacia fin de año, se empieza a vislumbrar con el mapa de noviembre recién. Fíjense que es el único mapa en donde se ve una situación de lluvias acá sí por debajo de los niveles medios. Y acá sí tenemos que hablar de lluvias por debajo de lo normal. La Pampa, oeste de Buenos Aires, tenemos un caudal de precipitaciones entre 50 y 70 milímetros. Estamos hablando de una situación de pocas lluvias. Y eso sí puede estar influenciado por la situación de evento La Niña. Quizás para definir el tema de la FINA no es tan grave, pero sí pensando en cómo vamos a terminar la campaña y empezar a reponer humedad pensando en el próximo verano. Pero bueno, de todas maneras, insisto, es el primer síntoma que se ve medianamente significativo de las lluvias por debajo de los niveles medios, porque después el invierno transitaríamos con condiciones bastante cercanas a los promedios normales. Y en cuanto a heladas, ya ahí La Pampa se hace difícil tener, puede haber algún evento aislado, lo mismo el oeste de Buenos Aires, puede haber un par de eventos, pero ya hablando de fenómenos mucho más débiles, más aislados, y ya empieza a jugar un papel importante el tema de la temperatura. Noviembre, sobre todo segunda quincena, ya tener días de 34, 35 grados, ya es algo mucho más probable. De hecho, está hablando de una recurrencia de por lo menos 1 o 2 eventos, tanto para La Pampa como para el oeste de la provincia de Buenos Aires, así que ya empieza a ser un factor importante en el tema evaporación. No solamente vamos a mirar el mapa de lluvias, sino también el tema de la evaporación que podemos llegar a tener. Avanzo al mes de diciembre, y en el mes de diciembre el otro mapa con síntomas de evento La Niña. Fíjense que acá, en un año que si fuese normal o evento El Niño, estaría todo en color amarillo, o gran parte de este sector estaría en color amarillo o en amarillo intenso, mostrando acumulados de 90, 100, 120 milímetros en la región. Incluso si nos vamos un poquito más a la zona núcleo, estaríamos hablando de 120, 140 milímetros. Bueno, nos quedamos con este mapa que está marcando precipitaciones de 50, 60 milímetros. Estamos hablando casi del 50% de la lluvia del mes de diciembre. Con lo cual, ahí es donde se empieza a vislumbrar un poco más el tema de la posibilidad de terminar la campaña FINA con un evento La Niña. Y en cuanto a las temperaturas, también se hace muy relevante, sin heladas, eso también es importante, pero ya con una buena recurrencia de eventos de mucho calor. Obviamente estamos en diciembre y va a ser algo normal, pero estamos hablando de por lo menos unos 6 a 8 eventos a 6 a 8 días con temperaturas por encima de los 35 grados. Y por último, esto para pegar un pantallazo ya general de lo que puede llegar a ser enero. Bueno, ahí hay una cierta recuperación en esto que mostraba Juanjo, de lo que había pasado en la campaña pasada o en el verano pasado, con esa oscilación. Bueno, acá también se ve una importante oscilación, sobre todo en el periodo del verano, en donde enero podría mostrar un repunte, pero un repunte muy desorganizado, justamente por la posibilidad de estar en una situación de evento La Niña. Así que bueno, esto sería el pantallazo general. La idea era mostrar la tendencia fundamentalmente en los meses de ahora, del invierno y primera parte de la primavera. Me extendí un poquito más para también tener una noción de cómo podemos llegar a empezar el próximo año. Y para cerrar, simplemente lo que va a pasar en estos próximos días, que ya empezó en el día de hoy,
la importante actividad de lluvias que vamos a tener en toda la zona centro-oeste del país, pero también involucrando a La Pampa, que ya comenzó, en el oeste de Buenos Aires, que tuvimos parte ayer y parte la vamos a tener mañana también, parte de hoy también, así que es una buena recarga después de esos escasos milímetros que mostraba Juanjo de las estaciones meteorológicas, que mostraban poco caudal durante el mes de mayo. Bueno, lo cerramos un poquito mejor al mes de mayo con esta recarga en el perfil en este último tramo del mes de mayo. Y una cosa ya casi anecdótica, el tema que me parece también importante, el tema de Brasil, con sus pocas lluvias ya en el último tramo de su estación húmeda, sus pocas lluvias en la zona de la cuenca del Paraná, y eso va a seguir siendo determinante en el tema del nivel del río Paraná, así que atentos también con eso, porque va a estar complicada la altura del río Paraná, el nivel que puede llegar a tener durante el periodo del invierno, así que eso también es importante pensando en las opciones de puerto que tenemos. Así que bueno, ese sería el panorama general de lo que quería mostrar, y este cierre con un poquitito de lo de Brasil, como para simplemente hacer mención a lo que se está hablando también a nivel un poquito más internacional. Leo, pero excelente lo que nos diste, un pantallazo pero más que importante y con mucha info, y acá me están haciendo preguntas, te digo, te voy a trasladar, acá me pregunta José, ¿es posible que ese evento neutro se fortalezca durante la campaña? Te doy tiempo, si querés, tomate un mate. No, está bien, está bien. Sí. Durante el invierno se va a fortalecer, es muy probable que estemos bajo condiciones bien marcado neutral, es decir, que no tengamos una influencia demasiado significativa ni del Niño ni de la Niña, es decir, no hay un aporte desde el Pacífico. Sí, el aporte va a ser mucho más importante desde el Atlántico, ya ahora pierde fuerza también Brasil, como vimos recién, ahora entra en su etapa seca, con lo cual humedad de la zona de Brasil no podemos esperar, pero sí del Atlántico que nos puede aportar algo más de humedad y generar un poquito más de precipitaciones. Pero del Pacífico no se espera ningún tipo de aporte, y ese evento neutral durante el invierno va a estar bien fortalecido, y por eso, en base a ese fortalecimiento, es donde está la duda de lo que puede llegar a pasar hacia el final de la campaña. Si finalmente, por más que se fortalezca, vamos a pasar igualmente un evento La Niña, o va a quedar en esas condiciones de evento neutral, pensando ya en el verano que viene. Bien, pero excelente y sumamente completa la respuesta. Y acá María me comenta, me hace esta pregunta, dice que las heladas de noviembre se darían sobre el inicio o el fin de mes, teniendo en cuenta que las más complicadas son las que se dan sobre el fin del cultivo. Te cuento, María es de la zona de acá de Cabildo, así que está más que interesada a ver qué le va a pasar. Sí, excelente. Tema complicado para el tema de las heladas, obviamente que no sería tanto problema las del inicio del mes de noviembre, que además incluso también son eventos medianamente normales, siempre tenemos alguna heladita ahí a comienzo del mes, las bravas son las de fines de noviembre. Pero bueno, de todas maneras, también hay que analizar esa situación. En realidad, ahora, mes de mayo, y mirando la perspectiva, lo que están apuntando la mayoría de los modelos es a comienzo del mes, algo que en realidad es normal que suceda en la proyección de largo plazo, porque bueno, acumula todo en el momento más frío del mes, que en el caso de noviembre es a comienzo del mes, más allá que ya noviembre es un mes casi de verano, pero bueno, en su promedio normal de temperaturas, los valores más bajos están al inicio, y por eso es que los modelos tienden a generar que la primera quincena es el momento de mayor riesgo que de la segunda quincena. Hoy en mayo, lo que puedo decir es que sí, fundamentalmente sería en la primera parte de noviembre y no hacia fin de mes. Pero habría que ir siguiéndolo de cerca, obviamente, viendo las perspectivas, si se mantiene o no esa tendencia. Pero en general sí se mantendría dentro de la primera quincena de noviembre. Bien, buenísimo el dato. Bueno, siguen las preguntas, Leo, pero las vamos a dejar, después te las vamos a pasar todas por mail,
así Perfecto. nos vas contestando y vas saciando las dudas y las inquietudes de mucho, y vamos a dejar para un poquito más adelante, porque ya me están pidiendo perspectivas hasta para febrero. Yo digo, no, vamos a esperar un poquito. No hace magia, Leo. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad, impecable, y al pie de la letra, 2 mates, impresionante. Así que a todos, tal cual lo prometido, ya casi me queda muy poquita agua para terminar de brindar con este mate con todos ustedes. Agradecerles en nombre de todo el equipo y el mío propio a todos los participantes de esta charla, y agradecemos su permanencia, y especialmente a nuestros disertantes. La verdad que los 5 impecables, una claridad, una maestría en las expresiones y en los conocimientos que nos han dado, que la verdad enorgullece. Quiero pedirles a todos un aplauso virtual para los 5 expositores, porque fue una charla sumamente enriquecedora. Nos llevamos de acá un montón de datos, un montón de información para la toma de decisión, y que esta campaña de FINA sea lo más provechosa posible para todos. Y dejo abierto y les comento a todos que cualquier duda que ustedes tengan, pueden comunicarse con la Bolsa de Cereales, con el equipo de estudios económicos, con el equipo de estimaciones, y a través de ellos con Leo, para satisfacer cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan sobre los temas que hoy se estuvieron tratando aquí. Nada más, unos cuantos mates, una tarde espectacular, lluvia, impecable, aplausos para todos ustedes, muchas gracias, y nos veremos en la próxima emisión de, bueno, esperemos lanzamiento de Gruesa, ¿no? ¿Sí? Saludos a todos.